Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a clase de Yin Shan Tao. Un gusto tenerlos. Hoy es la última clase, así que vamos a hacer un resumen de todo lo dado hasta ahora, un repaso y de pronto aclarar algunas cosas. Lo primero que vamos a hablar es del nombre, ¿verdad? Vivir la Xinchen en la Yin Shan. O traducido es vivir la fe verdadera en la voluntad de Dios, entendiendo la voluntad de Dios como esto que dijimos, un sistema que abarca todo, absolutamente todo, y que es la forma preestablecida de toda la creación, ¿sí? Que nosotros le llamamos Yin Shan, porque el maestro de Taiwán, al hablar en chino, le llama Yin Shan. Pero también se le puede llamar Tao, en la India Dharma, o en las religiones que nacen del judaísmo, cristianismo y el Islam, le dicen la voluntad de, ¿sí? ¿Entienden esto? Pero básicamente lo que todos los místicos han percibido es que todo cuanto existe está, digamos, de alguna manera como programado por algo que hoy en estas épocas modernas podríamos llamarle sistema. Está programado por algo que, viviendo y teniendo afinidad con esto, reconstruimos el ser original que somos todos los seres humanos, y en cuanto a vivir en desacuerdo, o sea, no tener afinidad con eso, lo que genera es lo que se llama la corrección. La corrección es esto de que básicamente al no ir de acuerdo a la Yin Shan, al no vivir de acuerdo a la Yin Shan, aparecen en mi vida tribulaciones para que rectifique el error. ¿Comprenden esto? ¿Sí? Y cuando hablamos de Xinchen, no estamos hablando de cualquier fe, sino estamos hablando de una fe muy elevada, que es la fe completa, y de la cual si nosotros solo hiciéramos este taller y pudiéramos de verdad aplicar las reglas de la Xinchen aprendidas en este taller en nuestra vida, no viviríamos en la escasez de ningún tipo. No viviríamos en ningún tipo de escasez. Pero puesto que para realmente vivir la Xinchen, la fe completa en la voluntad de Dios, para vivir realmente así, tenemos que desprogramarnos de un montón de sistemas de creencias provenientes de la escasez, provenientes también de alguna manera de estar presos, de estar privados de libertad. Y por eso el proceso espiritual de la Yin Shan, y por algo este taller es como solo una muestra del proceso espiritual de la Yin Shan, que es a la vez ir limpiando el alma de todos los programas contrarios a la voluntad de Dios, o sea, a este Dharma celestial, que es todo. Por eso cuando dice en el Génesis empieza diciendo en el principio la tierra estaba desordenada. En realidad en hebreo arcaico no dice desordenada, sino dice caos. En el principio las tierras eran un caos
y las sombras circulaban o envolvían. Lo que está hablando es que, y entonces el Espíritu de Dios sobrevolaba las aguas y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue. O sea, del caos que había, Dios dijo, hágase la yin yang, la voluntad de Dios, interpretada como luz, y al ser todo luz, el caos y la oscuridad desaparecieron, se armonizaron. Así que nuestra tarea como seres humanos, dada por Dios, es hacer descender esa luz en nuestra vida. ¿Comprenden esto? Para armonizarla. Bien. Otra cosa que también explica, dice las Sagradas Escrituras, dice aquellos que vienen a una clase de yin yang, ¿no? Básicamente, aquellos que quieren escuchar la verdad, ya intrínsecamente son poseedores de las 7 llaves que abren la oscuridad, o sea, que dejan entrar la luz. Así que yo en ese sentido les quiero felicitar, porque si llegaron hasta acá, no les quiero agradecer, sino les quiero felicitar, porque si llegaron acá es porque significa que cada uno de ustedes es dueño o posee estas 7 llaves. ¿Sí? Bien. Y ahora yo quería empezar esta clase con enseñándoles como un regalo, enseñarles yin yang pura, ¿sí? Entonces me gustaría que anoten este pasaje del Génesis. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y será el Señor en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Correcto? Sí, bien. Bien. En primer lugar, vean que les dice, acá está un poquito antes de cuando dice, y creó, el punto 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Y luego vean que dice, y bendijo Dios y les dijo. ¿Está? Eso en primer lugar porque está hablando en plural, ¿no? O sea, acá más queda claro que no había un solo Adán, ¿sí? Y les dijo, ¿correcto? Ahora bien, cuando Dios le da el nombre al ser humano, lo llama Adán. Adán significa tierra. Y de hecho, o sea, también renglones más adelante dice, entonces dijo Dios, hagamos al ser humano y nuestra imagen y semejanza, y tomó polvos de la tierra, ¿sí? Y creó al hombre, al ser humano, e introdujo en él su aliento divino. Bien, y para que tengan en claro, Eva, en realidad en hebreo arcaico el nombre es Eve, y que significa alma o agua también. Adam con M. Adam con M, sí. En hebreo Adam es con M. Eva, en realidad en hebreo es Eve, y significa alma o agua. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que entonces dejó Dios como recado a todos los seres humanos de la tierra. Así empiezan a aprender yin yang de verdad. Dice,
Entonces dijo, y creó acá. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. O sea, acá tenemos en claro cómo es el ser humano, en primer lugar. ¿Verdad? El ser humano tiene cuerpo, tierra. También dice hombre y mujer los hizo, quiere decir que Eve estaba dentro de Adán, ¿verdad? Después vemos esta historia que de la costilla nace Eve, ¿sí? Pero anteriormente no había, macho hembra, sino que eran uno solo, ¿entienden? Una especie de andrógino, hombre y mujer. Así que por lo tanto el hombre tiene también alma, Eve, agua. Y dice, y Dios introdujo su aliento divino, o sea, esencia. Dios. De esto está compuesto el ser humano. Todos nosotros tenemos un cuerpo, un alma y esencia. ¿Me siguen hasta acá? Y ahora ven que dice, llenad la tierra y sojuzgarla. Y ser el Señor de los peces del mar, en las aves del cielo, cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios habla, esto lo explicamos, el universo lo único que existe es creada por la Yin Yang, lo que se llama la ley de afinidad. La ley de afinidad que luego genera la causa y el efecto solo por la corrección cuando hay desafinidad. Por lo tanto, Dios solo puede hablarle a lo que tiene afinidad. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y qué era de este hombre primordial? Lo único que Dios tenía afinidad. ¿A quién le estaba hablando? A la esencia. A la esencia, correcto. Que era el mismo. Exacto. ¿Sí? ¿Comprenden esto? Por eso dice, cuando María era llena de gracias, o sea, María lo que era una bodhisattva, era una mujer muy pura, o sea, y por eso Dios descendió ahí, porque no había otra vasija tan pura como María, o sea, que tuviera esa afinidad. Jamás podría haber descendido en otra vasija, esto lo explicamos en la clase pasada, que tuviera impurezas. ¿Comprenden esto? Porque todo se mueve por afinidad. Bien. Entonces Dios dice, el ser humano es Dios. Y este Dios tiene que tomar el cuerpo y el alma, que en ese momento siguen siendo uno. También explicamos en alguna clase que el cuerpo es la parte exterior del alma. ¿Recuerdan eso? Era como la leche y la nata, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El cuerpo es la parte gruesa del alma. Pero en realidad es todo alma, nada más que se divide entre cuerpo y alma por una diferencia más que nada química que de hecho de variedad. Entonces, por lo tanto, Dios le dice, sean los señores de vuestro cuerpo y vuestra alma. No sean dominados por estos, por el cuerpo y por el alma. Son ustedes los señores. Son ustedes los que tienen que sojuzgarlo.
Ahora, ¿alcanzaba con decir sojuzgar la tierra, sí o no? ¿Para qué tiene que decir y los aves, las aves, los peces? ¿No es la tierra todo eso? ¿Qué necesidad había de aclarar? Pero en realidad, acá vemos que el agua es el alma. Y Dios dice ser el Señor de los peces en el mar. Los peces en el mar son, el mar es la emocionalidad, el agua, toda nuestra emocionalidad, nuestras emociones. Y no dice, déjate de guiar por las emociones, o sé esclavo de las emociones, o hacé lo que sentís, o viví de acuerdo a lo que sentís. No, no dice eso, sino dice, vos sé el Señor, vos sé el dueño, ¿sí? Sé el emperador de esto. Y los peces tienen una particularidad. Si yo quisiera fotografiar un ave, ¿qué tengo que hacer? Mirar al cielo y fotografiar, ya está, no mucho más. ¿Pero puedo fotografiar un pez? No, porque el pez está oculto. El pez simboliza todo nuestro sistema de creencias, todos nuestros miedos más profundos, todos nuestros monstruos, el subconsciente, todos nuestros demonios interiores. Y lo que dice Dios es, tenés que ser el Señor de ellos. Y la forma más fácil de atrapar un pez no es pescando. Porque ¿cuántos pescadores que van a querer atrapar un pez y pasan días y se vienen sin nada? Y pasan después por el puesto de venta de pescado y dicen, mirá lo que atrapé. ¿Sí o no? En realidad, la forma más fácil de atrapar un pez es hacer que el pez venga. ¿Y saben cuándo viene el pez? De noche, cuando pongo un foco de luz. Lejos de yo tener que ir a buscar al pez para atraparlo y saber dónde es que está ese día el pique, puedo hacer que venga a mí llevando luz a la oscuridad. Así que la forma de ser el dueño de mi emocionalidad, de mi sistema de creencias, de mi subconsciente, de mis miedos profundos, de mis arquetipos emocionales, de todo aquello que me hace daño, es llevando la luz, aquello que originalmente hizo Dios. Hágase la luz. ¿Qué era? ¿Qué era la luz? La Yin Yang. ¿Recuerdan? Llevar la Yin Yang a lo más profundo de mí y entonces ser el dueño de mi psicoemocionalidad. Ahora después voy a explicar qué es ser el dueño de mi psicoemocionalidad. Y ahora dice también ser el Señor en las aves de los cielos. ¿Alguna idea? Pensamiento. Correcto, Evelyn. De mis pensamientos. Las aves de los cielos son mis pensamientos. Que no provengan de mi subconsciente, de mi alma, de mi sistema de creencias, de mis emocionalidades, sino que provengan de mi esencia, que mis pensamientos tengan sabiduría, sabiduría celestial.
Y por último, lo que dice es: sean también los reyes, los señores de las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya sabemos que la tierra es el cuerpo y las bestias son los deseos. Todo lo que el cuerpo me pide como forma de deseo. Y acá viene uno de los grandes secretos de la Yin Yang. Todos nosotros tenemos deseos porque lo que buscamos es el agrado. No el agrado de los demás, sino lo agradable. ¿Sí? Lo agradable. Y esa búsqueda de lo agradable, o sea, esa búsqueda del placer, para ser más específico, la puso Dios cuando creó al hombre, lo dejó dentro nuestro, la búsqueda del placer. Porque Dios es placer. Si no, no se concibe a Dios. ¿Por qué los santos quieren volver a Dios? Porque Dios es placer, absoluto placer. Si no, no tendría sentido, ¿entienden? Si fuera para ir a tocar el arpa, ahí aburrido, en una nube, sería recontra aburrido, ¿no? Si no, Dios es absoluto placer, y un placer indescriptible. Santa Teresa de Ávila, de hecho, cuando le preguntaron, bueno, vivenciaste a Dios, ¿qué es Dios? Ella dijo: un orgasmo intenso que me desmaya. Y está, de hecho, la estatua de Santa Teresa teniendo un orgasmo místico y un ángel abrazándola. Búsquela en internet y la van a encontrar. El éxtasis de Santa Teresa. Ay, creo que es el éxtasis de Santa Teresa. Perfecto, ahí está. O sea, ella vivencia a Dios y Dios es... Yo sé que esto parece muy profano y en estos momentos los testigos de Jehová se están arrancando los pelos, pero es así. De hecho, ustedes no saben que hay un libro sagrado que es el Cantar de los Cantares, que fue suprimido de la Biblia por el judaísmo y por el cristianismo, porque el Cantar de los Cantares es, o sea, básicamente un señor que quiere levantarse a una mujer. Todo el libro es eso, y sin embargo es un libro sagrado, pero para la mentalidad judía y para los rabinos de aquella época y para los curas de aquella época era un libro pecaminoso, casi un libro pornográfico, y por eso lo quitaron de la Biblia. Es verdad esto que le estoy diciendo. Pero en realidad es un libro místico de que es la simbología de cómo el hombre debería buscar a Dios. De cómo el ser humano debería buscar a Dios. Cómo debería de hacerle la corte, ¿no? Cortejar, ahí está, hacerle la corte, cortejar. Bien, pasa palabra. Sigo. Entonces, a todo esto, lo que significa los animales es el deseo corporal. Y eso fue dejado por Dios para que lo deseáramos a Él. Lo que pasa es que el ser humano, hasta que no supere sus rasgos animales, su corporalidad, su fisicalidad, no tiene acceso a ese deseo más elevado, y por lo tanto se contenta con la migaja del placer corporal. Y no estoy hablando solo de sexualidad, estoy hablando de cuando se contentan con una cena, o cuando se contentan con
no sé, ir a ver un atardecer. O sea, no estamos diciendo acá, o con bailar, no estamos diciendo acá, no lo hagan, pero sepan que esos son migajas y que en realidad son dueños y por lo tanto acreedores de un placer mucho mayor, de una vida de placer constante mucho mayor, como por ejemplo la que digo yo. A mí nunca me van a ver o enojado o triste porque he superado las migajas las migajas de la búsqueda del placer corporal, ¿sí? o emocional. ¿Entienden esto? No quiere decir que con eso no me deleite con todas las cosas lindas que da el mundo, pero a sabiendas de que lo que ya encontré, ¿cómo les puedo explicar? Es como que si a ustedes le dieran algo, una comida rica, y ustedes dijeran, bueno, qué rico que es esto, pero otro día después van a un restaurante y comen la comida de un chef y es muchísimo más sabrosa. Entonces, bueno, después capaz que van a volver a esa cantina que hace comida rica, pero ya no tanto, no les va a interesar tanto. Y de pronto se empiezan a hacer comida en su casa porque dicen, más o menos yo igualo a no me interesa tanto ir ahí. Pero cuando realmente quiero disfrutar de la comida, me voy a aquel chef. ¿Comprenden eso? No es que, porque la Iglesia Católica ha generado como, y el rabinato judío, y los monjes, y el budismo, han creado como esta idea en el mundo de que hay que suprimir el placer o abstenerse del placer. Y es todo lo contrario, es acceder a un placer mayor para que este placer que sienten ahora por las cosas mundanas quede totalmente insulso y por lo tanto pierde todo poder. ¿Comprenden? Por eso Yeshua dijo, ustedes son la sal del mundo. Lo que hace la sal en la comida es darle el gusto. Entonces, lo que quiso decir Yeshua es, no busquen el gusto, lo sabroso fuera de ustedes, porque en realidad lo que le da sabor a la vida son ustedes. Háganse cargo de eso y tómenlo a conciencia, que son ustedes los que pueden generar una vida de placer, de armonía, de felicidad constante. No hay nada ahí afuera, porque los que dan sabor son ustedes. ¿Me van comprendiendo hasta acá, sí o no? Pero ¿por qué es que nosotros todavía tenemos tan fuerte la fisicalidad y esclavos de la fisicalidad? Porque es que, por ejemplo, y ahora les voy a revelar otro secreto más, pero primero les voy a explicar. ¿Por qué, por ejemplo, aunque tenemos que de pronto levantarnos temprano, ya sea para hacer yoga, ya sea para orar, ya sea para ir al gimnasio, nos cuesta? Y de hecho el 90% de las veces no nos levantamos temprano, o porque aún sabiendo, por ejemplo, que necesitamos tiempo para, yo qué sé, ordenar la casa, y que yo te explicaba, ¿no?, que cuando menos dormimos, no sé a quién le explicaba eso, cuando menos dormimos más energía tenemos. Porque es tan fuerte, son tan esclavos o presos, privados de libertad, que su cuerpo manda y su alma, su emocionalidad manda por sobre ustedes, y por eso no se pueden levantar temprano, por ejemplo, a sabiendas de que deberían de hacerlo, porque generan una mejor vida, tienen más tiempo, pueden hacer más cosas, pueden incluso tener ese tiempo para orar. ¿Pero por qué no puedo? Porque mi emocionalidad y mi fisicalidad es mucho más potente
que mi voluntad. Entonces todo lo contrario de lo que dijo Dios, ¿o no? Dios dijo, su voluntad debe ser el dueño de toda la fisicalidad, de los pensamientos, de las emociones. ¿Sí o no? Y lo que sucede es que cada vez que yo venzo mi fisicalidad, cada vez que yo venzo mi emocionalidad, cada vez que venzo el poder del alma, o sea, ese momento que lo venzo es un momento propicio y exacto en que hago descender luz a mi vida. Creo que esto también se lo explicamos, por lo menos en alguna clase o en alguna explicación, que el ser humano tiene dos cometidos en la vida. Uno es liberar las chispas de luz atrapadas y la otra es hacer descender la luz en la tierra. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Por lo tanto, cada vez que nosotros cumplimos con el mandato divino que nos dejó Dios, que dijo, ustedes tienen que ser dueños de la tierra, dueños del alma, dueños de los pensamientos, dueños de las emociones. Cada vez que cumplimos con ese mandato divino, aunque más no sea levantarnos temprano, algo tan sencillo como eso, hacemos descender luz que queda atrapada en nosotros, para que cuando hoy o mañana, de pronto, tengamos una enfermedad grave, si tenemos acumulación de luz, nuestra propia voluntad de decirle a esa enfermedad que no tiene permiso para hacerme daño, se minimiza porque tengo luz acumulada. Pero si no tengo fuerza, porque no fui al gimnasio a entrenar, no fui a pegarle a la bolsa, el día que me tengo que enfrentar con un boxeador así de grande y le pego un golpe, ni lo muevo. ¿Comprenden esto? ¿Sí o no? ¿Se entiende esto? Pero cuando poco a poco voy venciendo y haciéndome dueño de mi sistema de emocional, de mis pensamientos, de mi cuerpo, yo soy el dueño, entonces voy haciendo descender luz en mí y en Yang, voluntad de Dios, y mi voluntad se une a la voluntad de Dios y vence el karma. Ese es el secreto. Mi voluntad unida a la voluntad de Dios vence el karma. Creo que ya lo habíamos hablado también esto de que mi voluntad era un 20%, el karma era un 70, 80 y la voluntad de Dios un 80. Entonces, mi voluntad unida a la voluntad de Dios vence el karma y mi vida se transforma en una vida armoniosa, una vida feliz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Y ahí está uno de los grandes secretos. Ustedes saben que básicamente el cerebro humano tiene 3 capas. ¿Sabían eso, sí o no? ¿Todos? Se ha ido desarrollando a lo largo de miles de años. Y el cerebro humano tiene el primer cerebro que se crea, es el cerebro reptil, que es chiquito, pero que tiene todo que ver con esto de lo animal, ¿verdad? La reacción. Por eso cuando se sienten en peligro gritan, o se les pone la piel de gallina, o se les paran los pelos, ¿sí? O cuando tienen un orgasmo se les abre la pupila de los ojos. Todo tiene que ver con el cerebro reptil, que es el cerebro más básico y más animal que tienen, pero lo que sí tiene este cerebro reptil es algo así como 200 o por lo menos 175.000 años de antigüedad, mínimo. Capaz que más. Luego un desarrollo posterior que es el cerebro mamífero, que es toda la parte de los deseos animales. ¿Se le dice el límbico también? ¿Eh? Se le dice el límbico. Puede ser que sea el límbico, sí, es el cerebro mamífero,
que es toda la parte de animal que tenemos, que este también tiene algo así como 75.000 años de antigüedad, más o menos. No me digan, yo les tiro números, pero ustedes después lo corrigen. Pero lo que sí sé seguro, sé que son muy antiguos, pero lo que sí sé seguro es que esta última capa, la más finita y por lo tanto la más débil de todas, que es el cerebro moderno, racional, que tiene solo 5.000 años de antigüedad, nada más, 5.000 años de antigüedad, y por eso que la Biblia, por ejemplo, empieza a decir, y Dios hizo al hombre, ¿no? Y entonces los estudios de los hebreos y de los católicos dicen, bueno, entonces Dios creó al hombre hace 5.000 años. En realidad no, el hombre, el ser humano existía hace cientos de miles de años, pero el de 5.000 años, el que aparece en la Biblia es el Homo sapiens, el desarrollo posterior. ¿Comprenden esto? ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Ahora vean, 5.000 años recién aprendiendo. Hace, por ejemplo, 3.000 años que aprendimos a hablar, por ejemplo. ¿Sí? Por eso que ustedes hablan tan mal. Pero es lógico, porque recién están tratando de como perfeccionar el habla. ¿Sí? Pero el cerebro reptil es el más potente de todos. El cerebro reptil es el más potente de todos. Y tiene miles de millones de años de antigüedad. Y de hecho, lo que enseñan los santos Lisi de la Yin Yang Tao es que cuando aparece la serpiente, en el Edén y engaña a Eve, la serpiente es el cerebro reptil, que le dice, déjate guiar por los instintos, por los deseos, por la animalidad, por la fisicalidad, por la emocionalidad. Y mucha gente se va de la práctica de la Yin Yang Tao porque dice, no lo siento. Sí, lógico, claro. Lo último que vas a sentir es la práctica de la Yin Yang Tao, porque justamente lo que trata es de que vos superes esa forma de vivir tan animal y tan, ¿cómo podríamos decirlo? Inconstante. ¿Comprenden esto? ¿Sí o no? Todo lo que son los animales, que estar en nosotros es el alma y el cuerpo. Los animales solo viven por su supervivencia. Porque el animal tiene implícita la idea de la carencia. Ustedes ven a National Geographic y de pronto ven una manada de venados. Y la hiena y los leones se pelean por un venado que cazaron. Esa es mentalidad de carencia, porque habiendo una manada de venados, ¿qué necesidad tenían, verdad? Los cuervos, y después se meten los cuervos arriba, ¿no? Los buitres. Y uno que viene quiere sacar un pedazo, un pecatazo, la hiena que muerda al cuervo, la leona que le tira un tarascón a la hiena. Y ahí están toda la vida. Y el sistema sociopolítico creado por el ser humano nace de precisamente los sistemas de creencia álmicos, en donde para que uno pueda mejorar en una empresa, en lo que sea, tiene que o engañar o competir con otro. Imagínense qué triste que es que todo el sistema mundial económico, y por eso que colapsa 2x3,
porque justamente genera un gran karma y colapsa, que todo el sistema económico sea a través de la competencia. ¿Cuándo? Porque eso es una porque todo el sistema socioeconómico del mundo está unido a la mentalidad de carencia. Y puesto que Dios es infinito y es una fuente constante de yin yang que nunca se acaba, la carencia es solo porque nuestros pensamientos y nuestras emociones provienen precisamente de nuestro sistema de creencias de carencia. Pero en realidad, y cada conflicto en su vida, nace de esta mentalidad de carencia. Cada conflicto en su vida nace de esta mentalidad de carencia, de este sistema de creencias de carencia. Como tienen afinidad con la carencia, lo que perciben constantemente del mundo les genera miedo. Y por eso es que el cerebro racional, lejos de seguir evolucionando a una capa espiritual o supraconsciente, o como dijera Kant, se me fue ahora, psicología transpersonal. O sea, lejos de ir a un cerebro transpersonal o un cerebro superior espiritual, lo que hicimos fue crear el miedo, el ego que es el escudo protector para defendernos cuando sentimos miedo. Y todavía todos sus padres, su madre y sus amigos le dijeron: tenés que tener personalidad, tenés que defenderte. Vos sos muy bueno, tenés que tener personalidad. Y eso quedó como un mantra, ¿no? ¿Sí o no? Imagínense, o sea, a partir de esa frase, todo el sistema de creencias con afinidad en la carencia que generaron. ¿Cómo podría ser muy bueno algo malo? Y todo. ¿Comprenden esto, sí o no? Y el Yantao va, lo dijimos en la clase pasada, en sentido contrario de todo esto. Y el Yantao es empezar poco a poco un proceso de desidentificación con todo aquel afinidad con la carencia. Comprender que somos abundantes. Comprender que podemos hacer descender la luz de la Yin Yang en nuestra vida. Y con esa luz poder ayudar a otros a modo de ejemplo a que ellos también lo logren. Y lo primero que les enseñamos en este taller fue a conectarse con esa mentalidad de abundancia, y lo primero que le enseñamos fue la herramienta de agradecer por todo. Cuando yo empiezo a agradecer por cada cosa que sucede en mi vida, inmediatamente me doy cuenta de que desciende la abundancia en mí mucho más de lo que yo pensaba o de lo que yo percibía.
Y luego les enseñamos que aún en la desgracia debemos agradecer. Aún en la desgracia debemos agradecer, porque lo que llamamos desgracia es solo un juzgamiento de nuestro sistema de creencias. Si fuera desgracia sería para todo el mundo igual. Hugo, el otro día hice la tarea. ¿Me escuchás? El otro día hice la tarea. Y hay tribus en África, en la India y en México, donde cuando muere un ser querido hacen una terrible cena y una terrible fiesta y cantan y bailan y son felices. ¿La verdad? Cuando vos me dijiste, che, si te muere alguien, ¿sos feliz? Bueno, hay muchísima gente en el mundo que lo hace. Porque todo está basado en un sistema de creencias, nada más. Para toda la gente que vive con egoicidad o con afinidad en lo egoico, la pérdida de un ser querido es algo triste, porque dice, yo soy carente en este plano energético y por lo menos si estaba el otro al lado mío, me parecía más soportable este sufrimiento. Pero ahora que Evelyn, y no lo estoy haciendo, devuelvo la bendición al cielo, que se quede un poco más. Ahora que se me fue Evelyn, ahora tengo que soportar todo este dolor yo solo. Y entonces, lejos de que ser un acto de amor, de extrañar a la persona que se fue, es una mentalidad totalmente egoica. Si todos sabemos que el 80% de este mundo, todo lo que hacemos genera sufrimiento, que de hecho la regla de Buda es todo es Tonku, ¿recuerdan? Todo es sufrimiento. El nacer es sufrimiento, el crecer es sufrimiento, el vivir es sufrimiento y la vejez es sufrimiento. Esa es una regla de la vida. La segunda regla de la vida es que todo es inconstante. Todo pasa por 4 procesos, que es nacimiento, crecimiento, madurez y extinción. Todo. Puesto que todo es inconstante y nosotros a través de la fisicalidad y la emocionalidad generamos apego, cuando naturalmente llega el proceso de extinción, sufrimos. Nacimiento. Crecimiento, madurez y extinción. No hay como errarle. El día, comienza el amanecer, luego viene el mediodía, el atardecer y la noche. Y así es todo constante. Son los 4 procesos o los 4 movimientos energéticos que gobiernan este plano. Por lo tanto, aferrarse a algo es inevitablemente sufrir. Por eso que toda esta vida es sufrimiento, porque nada es constante. Lo único que es eterno es Dios. Lo único que es eterno es el placer constante y la paz constante que es Dios. Y cuando empezamos a desechar lo que no somos o empezamos a ser dueños, como manda Dios, porque esto es un precepto que nos manda Dios. Después no me digan que creen en Dios si no hacen lo que Dios pide. Cuando empezamos a hacer ese proceso de transformación, nos conectamos con quien realmente somos, que somos Dios, y aún viviendo en este plano energético, todavía no habiendo dejado este cuerpo físico ni el alma, aún viviendo este plano energético, podemos conectarnos cuando quieramos con la fuente original y vivir una vida de constante paz y felicidad.
Y esa es la enseñanza, y eso es todo el proceso Yin Yang Tao. Todo el proceso Yin Yang Tao. ¿Comprenden esto? De hecho, Yin Yang Tao, ¿ustedes saben lo que significa Yin Yang Tao? No, creo, sí. Voluntad de Dios. Bien, bien. Pero en realidad, un maestro dijo, Yin Yang es, literalmente, Yin es palabra, Yang sagrada, y Tao es Dios. Tao es camino, camino. O sea, sería el camino de la palabra sagrada o el camino de la voluntad de Dios. Pero en realidad, un maestro dijo, bueno, pero Tao también es Dios. Entonces, por lo tanto, Yin Yang Tao es la voluntad de Dios. Ese es el nombre más correcto, o la verdad de Dios. Y todo el proceso espiritual está en la palabra sagrado. Todo el proceso espiritual está en la palabra sagrado. Ustedes, si quieren, lo dibujan de acá, que está más claro. Yo igual, imagínense si escribo mal en español, en chino, olvídate. Pero básicamente es sagrado. ¿Puedo borrar esto, sí? ¿Puedo borrar esto? Sí. Esta palabra, Yang, esta palabra Yang significa sagrado. Sagrado. Y se compone de dos ideogramas. Uno es este ideograma, que es tierra, y el otro ideograma que significa algo así como volver o de vuelta. Todo esto recuerdan que yo les dije, ¿no? chinochina.com, lo buscan y lo encuentran, ¿sí? Y este ideograma se formó a partir de dos flechas. Por eso, si ustedes ven, y sobre todo cuando se escribe con pincel, uno lo nota más, una de las líneas es de arriba hacia abajo y la otra línea es de abajo hacia arriba. Y se forma porque la idea, y este punto significa Dios, básicamente este punto significa esencia. Así que lo voy a hacer acá. Yang, lo que significa, básicamente, es ida y vuelta de Dios. Y esto que era tierra, mi cuerpo, mi fisicalidad, sublimarla hacia mi esencia, y entonces esta propia esencia toma el control de la fisicalidad. Por eso cuando Yeshua dijo, hágase tu voluntad, dijo, aquí en la tierra, el cuerpo, como en el cielo, mi esencia. Lo segundo que enseñamos en este taller, pero como segunda cosa importante, la primera era el agradecimiento, porque nos conecta con la mentalidad de la abundancia. Lo segundo que aprendimos fue arrepentirnos. Pero arrepentirnos no como esto de dar unas disculpas,
sino con el significado real, que es no repetir. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Arrepentirse es sí, es una conjunción de no y repetir, no repentizar, no repetir. Y que lo que explicábamos con esto, que el arrepentimiento verdadero era la propia transformación para que no volviera a nacer de nuestro subconsciente, de nuestro sistema de creencias, la misma actitud que habíamos hecho mal, que habíamos causado daño al otro. ¿Recuerdan esto, sí o no? Y por lo tanto teníamos que vaciarnos de eso, de esa semilla kármica, para que no volviera a germinar, que ese era el verdadero arrepentimiento, y si no, no es arrepentimiento. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? ¿Sí o no? Lo tercero que enseñamos, y que era de muchísima importancia, era de estar alegre, estar feliz constantemente. Porque si hay una circunstancia en la que yo no estoy feliz, y anteriormente aprendí que todo es Dios en primer lugar, todo es Yin Yang, todo es su idea, todo es su luz. Entonces, detrás de cada suceso que se manifiesta en mi vida, el creador de ese suceso es Dios. La inteligencia detrás de ese suceso es Dios, sea lo que fuere. Y si es de Dios, es un proceso específico que me llega a mí para mi elevación espiritual, para que haga una transformación y no vuelva a repetir un acto, una palabra o un pensamiento automático que me llevó a generar ese momento de tristeza o de dolor. ¿Entienden esto que estoy diciendo o no? Si alguien no entiende, por favor levante la mano, porque lo vuelvo a explicar. A través de nuestro sistema de creencias que se manifiesta a través de nuestro pensamiento, palabra y acción, nosotros generamos una causa nosotros implantamos una causa que genera un efecto, ¿sí? Cuando llega el dolor a nuestra vida, cuando llega la angustia a nuestra vida, es Dios mismo aceptando que esa angustia se manifieste en nuestra vida para explicarnos que tenemos que corregir la causa, que es un sistema de creencias no de amor hacia nosotros mismos, sino autodestructivo. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Y que si yo me entristezco, me quejo, me enojo, me angustio, lo que estoy diciendo es que no creo en Dios, que no tengo fe en Dios, que no tengo esa fe verdadera. Porque si yo tuviera fe verdadera de que todo es para mi rectificación y posterior elevación espiritual, y quiero explicar esto, cuando digo elevación espiritual, estoy hablando de aprender a amarme y que mi vida, por lo tanto, todas las causas que planto generen armonía, todas las causas que planto, ¿sí? Las semillas de causas que planto generen frutos de armonía y felicidad. Eso es amarse y eso es elevación espiritual. ¿Comprendieron esto o no? ¿Todos? Evelyn tiene frío. Sigo. Así que, por lo tanto, la queja, la angustia, el llanto, la depresión, el enojo, la bronca, el rencor, todo eso, en la realidad es falta, primero que nada, de comprensión de cómo es todo el sistema
En segundo lugar, es falta de fe verdadera. Y tercero, es porque estoy conectado nuevamente con la mentalidad de carencia y creo que eso que viene me quita algo o ¿cómo fue que dijiste la otra vez? ¿Me limita o...? Me limita, dijo. Sí. Bien, me limita. Y esto es lo contrario, eso que viene a liberarme. Ahí está. Eso es mentalidad de carencia. Cuando siento que si me sacan una nuez de la mano y estoy debajo del nogal y digo, me coartás mi libertad de comer nuez. Claro. Incluso si no fue la primera vez que nos encontramos, fue la segunda, les conté un capítulo de Homero Simpson y todos ustedes son Homero, ¿no? Je suis Homero Simpson, tienen que decir. Que Homero había un capítulo que soñó que estaba en un mundo de chocolate, no sé si se acuerdan de eso, y entonces el mundo era de chocolate, y pasó por al lado de una fuente, la fuente era de chocolate, agarra un pedazo así y se lo come, y pasa por al lado un perro y le saca la cola al perro y se va comiendo la cola de chocolate del perro, y de pronto mira una tienda que dice 3 chocolates por rebaja a $1. 3 chocolates por el precio de uno. Y pone así la cara en la vidriera y no lo puede creer. Y entra corriendo y compra un montón de chocolates contento porque se había comprado un montón de chocolates a bajo precio. Cuando todo lo que había en su sueño, en ese mundo, era de chocolate. Miren que no los conozco de ningún lado, sinceramente. No los mandé perseguir, no les hice un test psicológico. No estoy hablando de ustedes. Algún día tengo que conseguir ese tráiler y pasarlo porque es tal cual. Entonces, lo que quiero explicarles con esto es que cuando ustedes empiezan una práctica espiritual y creen que con las reglas que parecen muy duras, en realidad lo que estamos haciendo es vencer todo su esclavitud de sus sistemas emocionales y de su fisicalidad. Y una vez que empiezan a liberarse y ser dueños ustedes, sin renunciar a nada, empiezan a ver que esa libertad es mucho más gozosa y placentera que aquellos pequeños momentos de cierta felicidad que tenían y que buscaban cada vez con mayor desesperación. ¿Comprenden esto? Por eso les dijimos el primer día, nosotros lo que venimos a enseñarles es aprender a amarse, pero de verdad, no a quererse a través del ego. Y luego les enseñamos los 3 niveles de fe superior, de fe completa. Supongo que a esta altura ya como medio de memoria, ¿no? ¿Lo tienen o no? El primer nivel, Evelyn, es Génesis 1.8. Y Dios vio toda la creación y vio que era muy bueno. Dios, todo es Dharma. No hay nada, absolutamente nada que no sea Dharma, que no sea abundancia, que no sea felicidad, que no sea paz, que no sea yin yang, que no sea luz. Lo segundo, todo lo que sucede es para mi bendición. Claro, todo lo que sucede es para mi bendición, para que yo alcance ese Dharma constantemente. Y lo tercero es porque así Dios quiere. Todo es específico para mí, porque así Dios quiere. Y puesto que Dios quiere, entonces no hay manera de preocuparse o de angustiarse.
Así Dios quiere. Como dice el Simrado Bhagavatam, todo es para bien, todo es para Dharma, todo lo que te sucede en la vida es para Dharma, y si aún no sucedió, es porque todavía no terminó. Todavía no llegó al fin. Todavía no se cerró el círculo. Todavía no se completó. Todavía no cerró el círculo. Al Simrado Bhagavatam. Muy bien, y con esta es la última clase de este módulo.